Viene a hacer las preguntas más constitutivas, existenciales, filosóficas, y a desarrollar una serie de rasgos de carácter que son compatibles con la ley. Si la ley indica determinados preceptos, mandamientos, por ejemplo, los preceptos de justicia social y ayuda social, llamados acá, hay una serie de sentimientos, emociones, valores, rasgos de carácter y personalidad que son compatibles a eso. Muchas veces puede pasar, como bien los profetas lo denuncian, que las personas son muy devotas y adscritas a cumplir a pie juntilla la ley, pero el mundo emocional de ellos y el rasgo de carácter y su personalidad son contrarias a esos. Por ejemplo, lo vemos bien claro en el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 58, donde se dirige a un público que en el día al pueblo de Israel, en el primer templo de Jerusalén, que cumplían a rajatabla el día de Yom Kippur, el día de la reconciliación y el día del perdón. Iban al templo, hacían las ofrendas, ayunaban, se vestían de silicio, toda una forma de penitencia, pero eso desde el punto de vista normativo estaba correcto, pero emocionalmente aprovechaban la reunión pública para presionar y hostigar a sus deudores y hacer todo tipo de riñas, aprovechando el carácter público. Viene el profeta y denuncia, aquello que ustedes están haciendo no es el espíritu de la ley que Dios exige. Dios no exige solamente un sistema de normas, un sistema de normas que sea compatible con un sistema de valores derivados de la norma. Sensibilidad, paciencia, tolerancia, empatía, ponerse en lugar del otro. Todo eso también es Torah y es compatible al sistema de normas. Cuando las personas se conducen en una forma de choque que tiene la parte de valores éticos y morales apta, pero la ley la violan, o al revés, cumple la ley y el sistema de normas, el sistema de valores y de rasgos de personalidad está corrupto o no desarrollado, ahí los profetas justamente alegaban, denunciaban y exponían esto. Es decir, que tenemos por un lado la norma y por otro lado el espíritu de la norma, el sentido, el significado. Eso se llama musar, que es los valores y rasgos de carácter y personalidad derivados de la norma. También lo vemos, esto es, hablamos de, empezando a describir qué es. En primer lugar tenemos el Pentateuco, la norma, después el espíritu de la norma y después el conocimiento acerca de eso. De esto tenemos la tercera parte del Tanaj, los escritos que tuvimos, por ejemplo, tenemos dentro de la misma dentro del mismo Tanaj, de la misma Biblia hebrea, para empezar. Después vamos a ir a la palabra de los sabios y la Torah oral. Pero el libro, por ejemplo, de Mishle y Proverbios, el libro que escribió el rey Salomón, acerca, lleno de estos valores, el capítulo 1, versículo 8, por ejemplo, dice, oye, hijo mío, en hebreo es Shma beni musar abija, vealtitosh toratimeja. Escucha, hijo mío, las enseñanzas morales de tu padre y no te olvides de observar la ley de tu madre. Torat y Meja, la ley de la madre, se refiere a aquellos hábitos adquiridos en el jinuj, en la educación monoteísta y práctica, que se supone que las personas monoteístas educan a sus hijos en ese camino. Torah, o una persona adulta se autolleva a observar la norma de la Torah. Torat y Meja, la enseñanza de la madre, se atribuye a la madre porque generalmente la madre está más tiempo con el hijo y le puede mostrar las normas. Y después las enseñanzas éticas y morales, el ejemplo, la figura paterna, que es el musar. Se dan cuenta que son como dos bloques de enseñanza o guías, la guía normativa y la guía moral. ¿Por qué se separa? Porque muchas veces una puede estar sin la otra u otra sin la una y es un error. Debemos cumplir la ley de la Torá y desarrollar los rasgos de personalidad y carácter de acuerdo que sean compatibles con estos rasgos. Estos en términos generales. En términos más específicos, obviamente que a partir de la Torah escrita se derivan a través de la Torah oral, o sea, la enseñanza que nos llega a través de los sabios de Israel en cada generación y desarrollada por cada una de las generaciones de los últimos 2000 años. El formato práctico, bueno, ¿qué se refiere? ¿Cuáles son esos rasgos preferibles o convenientes o derivados de los versículos y cómo desarrollarlos? Los rasgos de carácter y personalidad positiva. Y, por otro lado, los rasgos de carácter negativos, perjudiciales, que debemos evitar.
Todo eso es un saber en sí mismo que tiene literalmente miles de libros que se desarrollan en los últimos 2000 años. Y también en nuestra generación. Siempre tenemos que ir de adelante para atrás, no de atrás para adelante. Mucha gente empieza desde el Pentateuco en adelante y en realidad para aplicar hay que empezar de la generación hoy. ¿Qué los sabios de Israel hoy, 2026, nos dicen respecto de esto? E ir para atrás. Esto es lo que vamos a ir viendo. Esto es un título general. Obviamente que esto es válido tanto para israelitas como para no ágiles. ¿Por qué? Voy a empezar. Dentro del libro de Rabino Weiner, que siempre estudiamos, el libro de las leyes no ágidas, nos dice bien claro que además de que los 7 preceptos universales no son acciones, sino son cuerpos normativos que tienen muchas derivaciones, además de eso, la persona no ágida debe conducirse en un camino recto, moral y correcto, que se deriva del intelecto humano de acuerdo a las leyes, no cualquier intelecto humano. La ley nos supone una serie de alicientes que tenemos que hacer y una serie de elementos de evitar, recompensa y sanción. Así también las mismas prácticas permitidas y prohibidas derivan rasgos de carácter, personalidades y todo tipo de atributos y valores en los cuales tenemos que adscribir y desarrollar y otros evitar y limitar. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y por supuesto que es un deber no ágil directamente, a pesar que no fuimos ordenados directamente de esto, se deriva directamente del versículo. Por ejemplo, el hecho de que las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, que eran 5 ciudades, fueron destruidas por Dios, la transgresión de ellos fue que no eran solidarios con los extranjeros. En general no eran solidarios, prohibían la solidaridad. El no hacerse de acá en forma pública y privada, eso fue lo que los llevó a la destrucción. De ahí derivamos el deber del no de hacerse de acá. O sea que dentro del cuerpo normativo no son solamente las 7 leyes y derivaciones, sino también todas las conductas que se derivan de la enseñanza de la Torá, que tienen que ver con los valores y principios, fundamentos y atributos de carácter. Esto es para dar un toque general. Dentro de esto, volvemos a la placa, nuestra amiga Ana, volvemos a la placa. Vamos a ver esta placa que nos sintetiza un poco. Ahora vamos a poner en la placa un poco la idea. Entonces, si podemos abrirla un poquito, yo la abro en la pantalla deslizando los dedos, pero no sé si se puede abrir. Ahí, perfecto. Ahí está. Entonces, el propósito del musar, del saber moral de la Torá, es, obviamente, después tenemos el libre albedrío humano, ahora vamos a trabajar, el origen divino del alma y no condicionados. Cuando vemos en la Torá, en el Génesis, la creación del ser humano, sabemos que la creación del ser humano fue diferente de la creación de otras criaturas. Todas las criaturas fueron creadas por la palabra de Dios, pero en un completo. O sea, su espíritu de vida y su cuerpo es una misma instancia. Por ejemplo, las plantas y los animales. Que su espíritu de vida, esos que están vivos y no muertos, y su cuerpo es una sola cosa. Consecuentemente, cuando muere, muere todo. ¿Qué dice Vení, muere Hugo, ya todo? está. Si pueden silenciar. Muere el cuerpo y muere el cuerpo y muere su espíritu de vida. No tienen alma, tienen espíritu de vida. En hebreo, nefesh, neshama, el ser humano tiene, que es el alma. En el ser humano, la creación y la concepción fue diferente. El cuerpo es polvo de la tierra y el alma es un insuflo divino. Insuflo, obviamente, que es una alegoría, a que es una parte interna de Dios. Mientras que la palabra es algo externo, Dios creó a través de la palabra, es decir, una creación distanciada del Eterno, donde el Eterno se oculta y da lugar a diferentes tipos de criaturas. En el ser humano también es eso, en una parte del ser humano, en todo lo que es su espíritu de vida, su ego y su cuerpo y todo el funcionamiento biológico. Pero junto con eso hay otra cosa en el ser humano que se llama Neshama, que es el alma. El alma es el aspecto moral del ser humano. El alma es una función cognitiva. El alma no es en el corazón, no es cardíaca el alma, ni es afuera del cuerpo. El alma es una función racional que tiene que ver con un aspecto cognitivo del ser humano, principalmente el aspecto cognitivo moral. La naturaleza del alma es moral, reside en la frente, mejor dicho, en la parte frontal del cerebro, que es la parte frontal que tiene que ver con el dominio de las pulsiones y el freno inhibitorio. Ahí está el alma.
O sea, el alma es una función cognitiva del ser humano, que no tiene como función calcular o pensar estándar, sino dominar las pulsiones y poner un freno cognitivo. Así también activar a la persona para hacer lo que no quiere hacer y no hacer lo que sí quiere hacer. Ahí está el alma. Y en eso se expresa el carácter divino. Cuando decimos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza, quiere decir que es igual que Dios. Al igual que Dios no está condicionado con ningún tipo de naturaleza, así también el ser humano no está condicionado con ningún tipo de naturaleza. Consecuentemente, si tiene algún tipo de impulso, no necesariamente lo tiene que llevar a cabo. Puede dominarlo y no llevar a cabo, o sea, reprimir su instinto en forma activa para no hacer lo que quiere y también para hacer lo que no quiere. Y yendo en contra de su impulso primario, la persona expresa, hace emerger su aspecto divino. Es por eso que la Torah tiene una serie de normas que están vinculadas a poner coto, regular los impulsos naturales del ser humano, dado que no hay otra autoridad frente a Dios en el ser humano que el propio ser humano. No hay un intercesor, un intermediario, algún tipo de deidad o fuerza natural que sirva como conexión al ser humano. Y el ser humano tiene todo el poder en la naturaleza, tiene que tener toda la regulación. Dios apela a que la regulación sea personal individual en las cuestiones individuales. Obviamente que en las cuestiones generales y colectivas se requiere autoridades que impongan la ley, principalmente tomando, como vemos en el libro del Deuteronomio, jueces y policías pondrás en tus ciudades y todo el nivel de regulación que hay, porque no se puede esperar que el colectivo se conduzca todo el tiempo moralmente. Hace falta que el colectivo ceda, en este caso, su porción de violencia individual y lo confiera a una autoridad general, que es la que impone la ley. Eso en las cuestiones grupales. En las cuestiones individuales, Dios apela a que una persona aprenda, estudie, desarrolle sus rasgos de carácter y también trabaje su normativa para él mismo ser la autoridad sobre sí mismo y lograr dominio absoluto sobre su ser, no estar presa de sus impulsos y conducirse correctamente. El ejemplo, el epítome de ello es, por ejemplo, Noah, Noé, que el versículo alaba a Noé diciéndole dos términos de excelencia. Noé, obviamente, y su familia. La esposa de Noah, sus tres hijos y sus tres nueras. Los ocho seres humanos que, a causa de su conducta recta, fueron preservados de la devastación del diluvio. Y el versículo dice que Noah era un hombre sadik, justo, y también íntegro. También estamos viendo en la misma línea la norma de la ley y el espíritu de la ley. El cómo y por qué, el qué y cómo, que esa es la norma, y el por qué y para qué, el espíritu de la ley. Se dan cuenta que toda esta clase es como en dos secuencias, dual. El Pentateuco, que es la norma, el qué, cómo y cuándo se deben observar los mandamientos, y el por qué y para qué, y el espíritu derivado de esas leyes, esos son los profetas. Así también trajimos del rey Salomón en el libro de Mishlei y Proverbios. Escucha, hijo mío, Shma Beni Musarabija, escucha, hijo mío, la enseñanza moral de tu padre y no te olvides la enseñanza de tu madre. Se dan cuenta que se separa lo que es la norma de lo que es el espíritu de la norma y se trata de vincular, pero son dos entidades separadas. Así también, en la misma línea, es lo que estamos hablando respecto de esta práctica. El versículo alaba, glorifica a la conducta de Noah en dos aspectos. Uno que era tzadik, justo, de tzedek, justicia, o sea, observaba la norma correspondientemente frente a todo un entorno que era degenerado, corrupto, violento, etc. Y otra palabra, tamim. Tamim quiere decir íntegro. Íntegro es que expresaba, en el lenguaje de la verdad, valores éticos, morales y rasgos de carácter derivados de esa ley. O sea, no solamente que hacía justicia y rectitud, sino que era el epítome de eso. Expresaba eso. Ni que Abraham y otros más. Entonces, eso deriva en que hay toda una enseñanza que nos habla justamente de los principios y valores, rasgos de carácter a adquirir, a desarrollar en el ser humano. Eso. Ahora, la persona no viene así al mundo, no viene automático. Se tiene que desarrollar y trabajar. Es como un músculo. El músculo no viene desarrollado. La picardía, la tarea es una acción constante y permanente de desarrollo. Que eso quiere decir en realidad la palabra, podemos subir en la pantalla si querés, Ana,
Eso quiere decir la palabra emuná. Emuná deriva de la palabra imun. Imun quiere decir ejercitación. O sea que no viene automático ni viene natural. Natural vienen los instintos. El desarrollo interior no viene natural. No tendría ningún valor que venga natural, sino que es cultural. Cultural en tanto adquirido por el ser humano. O sea, no viene solo. Se adquiere, se trabaja, se incorpora, se desarrolla, se sostiene y se mantiene. O sea, no es una tarea de única vez. Es una tarea permanente y constante. O sea, el estudio y la aplicación de los rasgos del Musar y sus valores es un estudio práctico permanente que se desarrolla y es para toda la vida. O sea, no es un acto de única vez. Es un acto mágico. O sea, en términos prácticos, si la persona dice, yo, por ejemplo, doy de acá porque soy bueno y caritativo, no tiene tanto valor como que se dice, mira, yo no soy ni caritativo ni sensible al prójimo, trabajo sobre sí mismo, en primer lugar, para forzarme a dar, y segundo, para adquirir los valores que están en los libros y en la enseñanza, para desarrollar en mí ese carácter, a pesar que no está naturalmente en mí. Este segundo tiene mucho más valor que el primero. ¿Por qué? Porque es un rasgo propio del adquirido, no que le vino natural, que lo adquirió. Y esto es lo que dice, el trabajo personal y el objetivo espiritual. De eso habla el Musar. El Musar en sus libros y toda su sabiduría milenaria, que después vamos a ver cómo se llegó desde los profetas que citamos hasta el día de hoy, a través de diferentes escuelas del Musar hasta la escuela actual, y principalmente nuestro curso se va a basar en la escuela de Rabbi Israel Lipkin, Israel Yaakov Lipkin se llamó así, un gran sabio que vivió hace 200 años en Moldavia, en Europa del Este, donde desarrolló una escuela de esto, una escuela de la ética monoteísta, y él promulgó, adelanto un poquito lo que va a venir, pero el curso va a tener ese perfil, aparte de un poco de introducción, él promulgó, al igual que el Maimónides, los 13 fundamentos de la doctrina monoteísta. Él tomó ese esquema, pero formuló los 13 valores y principios de rasgo de carácter monoteísta. ¿Y cómo desarrollamos? Y así que él, vamos a desarrollar ese tema. ¿Sí? No son 13 fundamentos de la fe que ya estudiamos, sino son 13 reglas, el mismo esquema, pero en atributos de carácter. ¿Y cómo desarrollamos? De eso se va a tratar el curso. El autor se llama Rabbi Israel Lipkin, llamado Rabbi Israel Salanter, la ciudad de Salant, ¿sí? Es donde él vivió, por eso Salanter, proveniente de ahí. Y es una de las tantas escuelas de esta enseñanza musar que es milenaria, nada más que es un buen esquema y se aplica perfectamente a lo que vamos a desarrollar. Entonces, el trabajo, la placa nos dice, ahora después vamos a ir a la segunda placa, el trabajo personal y el objetivo espiritual. Uno de los objetivos, propósitos que la Torah marca es que el ser humano, al tener él, incluir él, ser imagen y semejanza de Dios, que significa no tiene una naturaleza que lo compele a actuar de tal o cual forma, sino que tiene la libertad de elección absoluta, tiene que emular, copiar a Dios. ¿Cómo la persona copia a Dios? Muy fácil. Observa en la Torah y los profetas que Dios se conduce y cuáles son sus valores. Por ejemplo, en un recorrido como sea, vuelo de pájaro de los 929 capítulos del Tanaj, de la Biblia hebrea, podemos ver que Dios es constante y permanente, que aborrece los actos de lascivia, de promiscuidad, de libertinaje. Por otro lado, ama la justicia y la sensibilidad social. Ama al pobre, ama al prosélito, ama a la viuda, ama al huérfano. Aborrece a las personas que transitoriamente ostentan el poder y se hacen abuso de él. Por eso limita a los que tienen poder. Pone contralores. Así que el poder no está en una sola mano, sino dividido y se controlan entre sí. Todos estos son los valores que vemos de cómo se obra. Dios juzga libremente a las personas, a las familias, a las naciones y al mundo entero. Y sanciona especialmente que tiene que sancionar y deja libre y recompensa que tiene que recompensar sin que uno pague por otro. Es lento para enojarse, rápido para perdonar, ama la sabiduría, aborrece la ignorancia. Todos estos son valores que cualquier persona que lee la Torah se da cuenta de esto. Estos son no son los únicos, hay muchos más. El ser humano tiene el deber de emular a Dios. O sea, ¿qué quisiera emular a Dios? Descubrir dentro de su ser su porción divina. Por eso, el mismo rey Salomón nos dice en su libro Proverbios que la persona nació como una ciudad salvaje. Imagínense una selva. Un niño, un niño biológico o un niño en edad emocional. ¿Cuántos conocen ustedes que tienen
30, 40, 50, 60 y todavía son, les falta trabajar interiormente, falta pulir. Una persona nace, dice, nace tanto biológicamente como en su edad emocional, como una ciudad salvaje, como una selva. Un niño, principalmente, una selva de emociones, de pulsiones, de criterios. Llora muy rápido, se enoja por cuestiones que no tienen gran valor, se ríe rápidamente, corre todo el tiempo, no tiene paciencia, no tiene constancia, no tiene persistencia. Son los valores de un niño. La educación tiene que ver con eso. No la educación académica, sino personal, individual, de desarrollo personal, que no tiene que ver con la infancia, ni con la escuela, tiene que ver con cuando la persona detecta que requiere en algún rasgo de carácter este entrenamiento, es tomar algún rasgo de carácter y empezar a través del conocimiento y de la guía personalizada, eventualmente de un maestro experto, ir desarrollando esa ciudad salvaje para que sea un lugar habitable, civilizado. Esto es en general para judíos y para no ágidas, especialmente para no ágidas, especialmente. El profeta Isaías nos trae bien claro, capítulo 45, versículo 18, que Dios no creó el mundo para que esté anárquico y salvaje, sino para civilizar en ella sus criaturas. Civilizar en ella sus criaturas quiere decir, empezando con uno, Tikkun Olam, enmendar el mundo es uno también es parte del mundo. Entonces uno tiene que empezar con lo que es más fácil. No sé con lo más fácil, con lo que está más a mano. Y más todavía, si la persona busca cuál es su propósito individual, personal, no general, general sabemos, observar el código ágil, etc. Individual, tiene que buscar las tareas, las actitudes, que nadie puede hacer por él. Dado que el desarrollar los rasgos de carácter, el mejorar la personalidad, nadie lo puede hacer por uno, sin dudas, esa es la misión individual que tiene que hacer, porque nadie lo puede hacer por uno, ni siquiera la persona más poderosa. Es algo personal e intransferible. Consecuentemente, cada uno está especialmente indicado en eso. Hay otras tareas que se pueden hacer en grupo, acción social, educativa, etcétera. Pero esto, uno empieza por uno, empieza por uno. Obviamente que el Maimónides, todos hablaron al respecto del Musar, el Maimónides también, como siempre citamos, pero otros. Vamos a empezar a hablar de diferentes escuelas. Podemos sintetizar, ya hablando de la Torah oral, ¿sí? El complemento imprescindible para aplicar la Torah escrita, el Pentateuco y la Torah oral, las enseñanzas de los sabios. Voy a ir y venir en los libros, pero bueno, obviamente que ya hablando de la síntesis de la Torah oral, o sea, la aplicación práctica de toda la ley de la Torah, compuesta, recopilada de generación tras generación, pero compuesta y ordenada, codificada por Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Yehuda el Nasí, el príncipe, el líder del pueblo judío en ese momento, en el año 200 de esta era. ¿Bien? Él compiló toda la Torah oral en 63 libros. Esos libros tienen capítulos y esos capítulos tienen incisos. Más o menos 10.000 incisos. Que se llama la Mishnah. La Mishnah es la recopilación de la Torah oral, que abarca toda la normativa, civil, penal, comercial, pureza e impureza, las leyes agrícolas de la tierra de Israel, festividades, todo. Dentro de eso también las leyes no ágidas, que a posteriori el Talmud, que es un desarrollo basado en la Mishnah, en la Torah oral, donde se describe, se desarma, se desmenuza, se analiza cada uno de los párrafos de la Mishnah de la Torah oral, y se termina de compilar en el año 500 de esta era. Hay un tratado entero de esta ley oral que se llama Avot o las enseñanzas morales de los padres, de los patriarcas. Entonces, no patriarcas Abraham y Jacob, sino en general. El libro se llama Ética de los Padres o Ética de los Padres, libro conocido por muchos, es un libro muy clásico, que tiene 1800 años, todavía de la época de la Mishnah, y en cada una de las generaciones de sus últimos 1800 años, los sabios de Israel compusieron comentarios, análisis, supercomentarios desarrollados, y es el libro más quizá difundido y conocido al respecto. Entonces, vamos nombrando en forma concatenada, hablamos del Pentateuco, de los profetas, de los libros de los reyes, y después llegamos hasta, en la historia, hasta la Mishnah, la Torah oral. O sea, con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el exilio del pueblo de Israel, el rearmado de la ley judía extraterritorialmente, se compiló toda la Torah oral, junto con eso un tratado, que se llama el Tratado de Ética de los Padres, que tiene 6 capítulos y 110 incisos. Ese tratado es analizado, estudiado, aplicado en cada una de las generaciones.
En español hay muchísimas, cientos de ediciones de ese libro con diferentes comentarios, explicaciones y análisis. Yo sugiero uno solamente para que tengan referencia. Se llama, a ver si se ve acá, Más allá de las puertas de la ley, más allá de la letra de la ley, más allá de la letra de la ley. Está la letra de la ley, lo que dijimos, la ley, la norma, y el espíritu de la ley. Pues el libro dice, más allá de la letra de la ley, aparte de observar la ley, hay valores morales de personalidad que hay que desarrollar. Una visión jasídica, ética, de ética de los padres, ¿sí? Basados en los escritos de Reder Lubavitch, es un libro que analiza en 60 ensayos pequeños cada uno del libro, por ejemplo. O otro más, en la misma línea, en la cena de los padres, en la cena de los padres, se ve. También ambos editorial Keot, pero en realidad hay muchos, pueden entrar a la página sefaria.org, una gran biblioteca online, fíjense, Ética de los Padres o en hebreo Pirkei Avot, y van a ver literalmente cientos de libros compuestos acerca de esos principios. Para que tengan una referencia, obviamente desde hace 1800 años para esta parte se compusieron obras y superobras respecto de eso. Y vamos a ver, obviamente que nuestro curso se va a basar en los 13 fundamentos de Rabbi Israel Salanter, de ética monoteísta, que no son 1800 años, sino son los últimos 200 años. Sin dudas, en la actualidad también hay exponentes sabios y sabias del pueblo de Israel y también no ágidas que hablan del tema. Avanzamos un poquito más. Obviamente, cuando una persona habla de esto, parece muy bien, pero hasta que llega el momento de practicarlo, ponerlo en práctica. Es como hablar de las bondades que trae para la salud física, mental, emocional, espiritual, del ejercicio físico, el ejercicio clásico. Está muy bien, todos van a decir está todo muy bien, pero cuando llega el momento de practicar, anotarse en un gimnasio, o hacer gimnasia en su casa, o mantener un ritmo semanal, varias veces por día, varias veces por semana, con lluvia, con calor, ahí viene el tema. Cuando uno quiere, ok, me decido, entendí que corresponde, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Ahí viene todo tipo de resistencias. Y parte de lo que tenemos que trabajar es sobre las propias resistencias a trabajar sobre uno mismo, que básicamente es ir en contra del impulso. Obviamente que lo más fácil es seguir al impulso. Eso no hace falta ninguna sabiduría. Es muy fácil, digamos, ¿sí? Seguir el impulso. Es más todavía, acá algo muy importante. No confundir al impulso con el yo interior. Esto es muy clásico. La gente dice, yo soy así, siento así, quiero así, este es mi yo. Es un error. Es un error. Voy a traer un ejemplo. Una persona maneja un carro en la carretera y ve que la carretera está solo. Y acelera, y ve que está solo, o hay algunas personas, y el camino lo sabe, y es un camino relativamente recto, y acelera, y empieza a acelerar más allá del límite de velocidad permitido en su país, o en su carretera. Y eso hace que violar esa norma del exceso de velocidad hace que la persona tenga una falsa percepción de seguridad y desde el borde de su ego. Mirá, llego antes que todos, mirá, todos los demás son medios lentos y tontos que no hacen lo mismo que yo. Y empieza a sentirse, este soy yo, llego más rápido, violo la norma. Y se siente que su yo está exacerbado, se desborda del yo, creyéndose pícaro. Pero de repente hay algo que le despierta la reflexión o la alerta. De repente ve en una visión periférica un accidente de tránsito. De repente, dos, tres autos chocan, heridos, sangre, emergentólogos, paramédicos dando vuelta, y empieza a imaginarse. Y empieza a tomar reflexión. Seguramente ellos andaban en exceso de velocidad o similar, o tuvieron algún tipo de maniobra que no podían calcular acerca de su propia negligencia, y llegaron así. Y de repente escucha la sirena, y de repente escucha que viene la ambulancia, y no con enfermos, con personas lamentablemente fallecidas. Y se imagina que él puede estar en su lugar, y se imagina que su familia puede estar en ese lugar. Y de repente, esa conciencia, por instantes, hace que empiece a levantar el pie del acelerador, empiece a equilibrar su velocidad, empiece a conducir su carro a las velocidades permitidas y sigue un camino y llega a destino en forma sana. Este es el ejemplo. La pregunta es, ¿dónde está el yo de la persona?
¿En el yo que aceleraba en forma intempestiva o en el yo que levantaba el pie del acelerador y frenaba? ¿Cuál es el yo? Respuesta, los dos son el yo. Cuando él aceleraba era su yo impulsivo. Ahora que frena su yo reflexivo, nadie lo veía, estaba solo, no es que la policía lo cortaba, estaba la carretera limpia, es una decisión personal e intransferible. Él mismo, frente a su conciencia, aceleró y él mismo frena. Los dos son el yo. El error es pensar es que como yo lo siento, soy yo. No, esa es una parte del yo. Hay otra parte del yo que está oculta, está agazapada, está replegada, que es el yo moral. Y esa es la función del musar, hacer emerger el yo moral del yo pasional. Obviamente que el yo pasional es el primero que, el instintivo, el primero que sale, el primero que se ve, el más rutilante, el más infantil, también el más peligroso. También el más peligroso. Entonces, el ser humano tiene dos partes, el yo instintivo y el yo moral. No digo racional, porque puede ser racional aplicado al instintivo. El instintivo no es que no sea racional, es racional respecto a satisfacer sus deseos instantáneos, a su ambición, a lo que lo desborda de la ley. Por eso hablamos que el alma está en el aspecto moral, no racional. Porque el aspecto pasional también es racional, pero vinculado al ego, no vinculado a lo que debe ser. Entonces, por eso el peligro de esto es decir, mira, yo soy así, nací así. No, nadie nace así. El ser humano, todos los seres humanos, acá adentro tenemos todo lo mismo. Como dice Talmud, ¿por qué mi sangre es más roja que tu sangre? Todos tenemos la misma sangre, todos somos exactamente iguales. Esto lo expresa muy bien Génesis cuando habla del pacto noágida, que ante el derecho a la vida y la prohibición de asesinato y lesiones a todas sus formas, todos los seres humanos valen exactamente lo mismo. Blanco, negro, amarillo, anciano, joven, varón, mujer, no importa de qué país, de qué identidad, es todo lo mismo. ¿Sos ser humano? Lo único que no puedes evitar como ser humano es respirar y orinar. Todo lo demás es cultural. Consecuentemente, en este aspecto no puedes decir yo soy así, nadie nace así. Te haces así. Así como te hiciste así, no fuiste así. Puedes hacerte diferente. O sea, vamos a un rasgo que una persona lo adopta y lo puede desenvolver. No es que sos así. Esa es la primera trampa. O como debe decir, mira, yo soy así. No sos así. Uno siempre se puede rechazar la complacencia, que es la voluntad de cambio humana. El fundamento de esto es saber que el alma de uno es como un diamante, pero el diamante de las minas viene en bruto, viene lleno de hollín, viene lleno de herrumbre y visualmente se ve como una piedra opaca, como un carbón, en realidad es un diamante. ¿Qué le hace falta a ese diamante? Pulirlo. Acá también, nuestro alma, como decimos en la plegaria, es pura, es brillante, pero viene cubierta con una capa de hollín, de grasitud y de inmundicia, que son las propias conductas erróneas y los propios esquemas que fuimos adquiriendo en forma cultural, que se pueden rebajar, se pueden limar, se pueden purificar. Junto con eso, el diamante requiere pulir, por la activa también. Eh, entonces, el convertirse en un faro, mejorarse uno mismo e inspirar a la sociedad, obviamente que, como dice el dicho, la calidad bien entendida empieza por casa. Lo que uno depende de uno y lo máximo que uno puede corregir es su propia personalidad, su conducta y su rasgo de carácter y su palabra. Hasta ahí llega. No menos que eso, no más que eso. Vamos a la otra placa y después vamos a dar espacio para que puedan preguntar y consultar. Hasta ahora, como síntesis, vimos definiciones, qué es el conocimiento del Musar, para qué sirve, basado en la Torá, en sus tres partes, Torá, escritos y profetas, y después en la Torá oral, que es ética de los padres, y después nos falta obviamente recorrer desde los últimos 1800 años sus diferentes escuelas. Vamos a hablar un poco de los contenidos. A diferencia de la norma, de la ley, del lenguaje alágico, que habla del qué hacer, cómo hacer, es más específico, es un lenguaje más descriptivo, más neutro, menos apasionado, donde se describe el qué, cómo y cuándo, permitido, prohibido, deber, permiso, conveniente, inconveniente. El Musar tiene otro tipo de lenguaje. En realidad hay géneros literarios, si quieren decirlo así, dentro del mundo de la Torah. Tienes el género normativo, el género profético, que tiene sus derivaciones después en el Midrash y en el misticismo judío,
es un género descriptivo, místico, exaltado. Y el género del Musar. El género del Musar, igual que el género de los profetas en este aspecto, es muy descriptivo y observador de la naturaleza humana. Abunda en palabras, donde se describe la naturaleza humana. Esa placa estaba perfecta, Ana, si querés dejarla, la placa que estaba anteriormente. Parte de la tarea es describir, como recién lo hicimos con el ejemplo de la carretera o lo que sea, describir situaciones bajo la luz de la Torá que aplica sobre esto y empezar a racionalizar ese tipo de conductas y qué tipo de herramientas prácticas del cajón de herramientas del Musar históricamente se pueden activar para mejorar, dominar, controlar, moldear. Al igual que un ejercicio, dijimos la palabra emuná, convicción certera quiere decir imun, deriva de la palabra hebrea imun, que significa ejercitación. O sea, en lugar de llevar solamente nuestros cuerpos a un gimnasio, tenemos que llevar nuestra alma a un gimnasio. Y eso es el musar, llevar el alma a nuestro gimnasio, para entrenarnos. Nos entrenamos en el alma. Y al igual que un gimnasio, tiene diferentes máquinas y aparatos y dispositivos para entrenar diferentes partes del el tronco motriz, la musculatura, los tendones, depende de lo que haga falta. Y se desarrollan determinadas disciplinas o aspectos, ítems. Por ejemplo, la resistencia muscular, por ejemplo, la flexibilidad, la tonificación y la flexibilidad, que parecen opuestos, pero hacen falta los dos. Tonificado y flexible. La resistencia, la velocidad y diferentes características que el cuerpo sano requiere para movilizarse en diferentes aspectos, tanto el tronco, las piernas, la espalda, lo que necesite. Lo mismo el alma. El alma requiere diferentes ítems de desarrollar. Tenacidad, resiliencia, estoicismo, dominio, paciencia. Todo eso habla el Musar. Y todo eso nos enseña de cómo hacer. Eh, este es la placa anterior, si quieres ponerla, Ana. La había puesto. Anterior a esta. Había una anterior a esta. Eh, una de las herramientas que se utiliza en general en el lenguaje de los profetas y después en el lenguaje del Midrash y en el lenguaje del Musar es la anatomía con el ser humano. Y en general, perdón, la descripción de parábolas y metáforas respecto de la experiencia humana y las jerarquías. Varón-mujer, padre-hijo, maestro-alumno, rey-súbdito y diferentes ejemplos. Se toman ejemplos de situaciones cotidianas y los desencripta aplicado como ejemplo y metáfora de lo que queremos decir. Por ejemplo, la metáfora de un árbol. De hecho, la allá lo dice. ¿Acaso el ser humano es como el hombre, como el árbol de un campo? Ejemplificado que hay múltiples similitudes entre un árbol y un ser humano, desde su postura bípeda, a diferencia de los salmanes cuadrúpedos, donde hay una jerarquía, raíces, tronco y copa. En un ser humano sería sus raíces, su educación primaria, que debe ser moldeada y modificada, no decir yo soy así. El tronco, que es lo que lo sostiene, cuáles son sus aspectos que no transige y los aspectos que son modificables. Las ramas, que son la parte flexible. Un árbol tiene un solo tronco y muchas ramas, indicando que un ser humano tiene que tener dos o tres valores inamovibles y el resto flexibilizar. ¿Qué va a escoger? ¿Qué flexibilizar? ¿Qué no? Eso es parte de la tarea personal. Los frutos, ¿qué es lo que va a dar a la sociedad? Lo que va a devolver a la sociedad. Así como un fruto devuelve a la sociedad alimento, gusto, semillas, colores, aromas. La persona cuál va a ser su aporte a la sociedad, no solamente tomar de, sino devolver a su trascendencia, por ejemplo. Y así determinados aspectos que tienen que ver con las herramientas, ¿sí? Eh, las vestimentas del alma, como vimos el ejemplo, ¿sí? Y lo principal en esto es separar la, lo que se llaman las vestimentas del alma, o sea, el modo de expresión que el alma tiene. A saber, el alma del ser humano tiene tres vestimentas o tres capas de expresión con el exterior, que es el pensamiento, el habla y la acción, que son como tres, así como el cuerpo tiene tres capas de ropa y va interactuando de adentro para afuera,
Así también el ser humano tiene tres, se llaman vestimentas, alegóricamente vestimentas del alma, que son todas modificables. Hacer o no hacer es modificable, hablar o no hablar es modificable, y qué hablar o callar también es una buena opción. Y qué tipo de pensamiento tener es modificable. Diferenciando esto de la fábrica de los pensamientos y la fábrica de las emociones, que es mucho más difícil de modificar, porque es algo muy arraigado en uno, son paradigmas que vienen de la infancia, de las experiencias, de un montón de cosas conscientes e inconscientes, que la Torah no te dice y el Musar no te enseña a modificar, sino el pensamiento puntual, o sea, pragmático. En lugar de ir para adentro y ver cómo fue la raíz, conductual. ¿Qué puedo modificar de mi palabra, de mi pensamiento y de mi acción? Y no tanto clavarse por qué pienso así, por qué derivo pensamientos hostiles o esto. En vez de por qué, el por qué es muy interesante, pero la palabra por qué muchas veces no se utiliza en el Musar. Porque el por qué es interesante, curioso, pero te tira para atrás. Porque el por qué siempre va a estar en la infancia, en la experiencia, todo para atrás. El Musar trabaja el cómo. La pregunta por el cómo es mucho más conducente que la palabra del por qué. El por qué es curiosidad y está muy bien. Pero del por qué hasta la modificación pasa un siglo y no lo vas a hacer. El cómo, sí. Bueno, tengo una actitud determinada, errónea, tóxica, danina. ¿Cómo la corrijo? Eso sí habla del Musar. El cómo. El cómo te propulsas adelante y el por qué te propulsa para atrás. Es por eso que es importante saber que está el exterior del ser. Imagínense, tomamos un ser humano y en vez de partirlo por la mitad, lo partimos conceptualmente transversalmente. Transversalmente es del ser humano para afuera, del ser humano para adentro. Del ser humano para afuera es sus herramientas para interactuar con el exterior. Pensamiento, habla y acción. Va para afuera. Como las ropas del ser humano, que son para interactuar con el exterior. El ser humano solo podría estar desnudo. Cuando tiene que interactuar con un entorno, no solamente con otras personas, sino en general con el clima, protegerse, guarecerse de las inclemencias del tiempo, lo que sea, el pudor, la dignidad, etcétera, tiene herramientas de comunicación que alegóricamente son vestimentas. Vestimentas no físicas de tela, sino del alma. Pensamiento de la acción. Y eso, la pregunta que trata de usar es el cómo. ¿Cómo cambio eso? ¿O cómo mejoro eso? ¿Cómo potencio eso? ¿O cómo evito esto? Después está la persona para adentro. Su intelecto, la fábrica de los pensamientos y su fábrica emocional. En hebreo son Seher y Midot, que es mucho más complicado y difícil manejar eso. Por eso no tanto el hincapié en eso, sino en el exterior. De eso un poco habla, está la presentación del tema en general. Y ponemos la última placa, estimada Ana, si la tenés por ahí, la placa que dice atención. Ahí está, la achicamos. Esta placa es muy importante, que dice lo siguiente, atención. Si te gustan, aprendes y compartes los contenidos de sabiduría y espiritualidad de estos textos, placas y videos y clases que publicamos, esta clase que estamos dando ahora, y si les interesa que continuemos, tiene una forma. ¿Cómo tiene esa forma? Enviando su generosa contribución económica para que esto sea posible. Así que cada uno de los que participan, ya algunos participaron, otros van a participar, pueden enviar su generosa contribución. Les dejo acá el contacto. Pueden contactarse con Ana Hernández de la Seno Ágila o con Ana Gali Contreras Morales o conmigo. Acá les dejo mi propio WhatsApp: 54911-3314-0770. Anoten. O mi email, info@luzdelatorah.org, y digan: queremos dedicar esta clase, las próximas clases que van a ser cada 2 semanas, próximos 2 semanas y 2 semanas, y así la idea del curso va a ser 16 clases, 2 clases de introducción. La semana que viene ya vamos a hablar más puntualmente de los contenidos y de los libros y cómo fue el desarrollo en los últimos años, centurias, hasta el día de hoy, y vamos a presentar el tema. Y ya después, a partir de la tercera clase, vamos clase por clase a tratar uno de los atributos de rasgos de carácter y cómo mejorarlos y potenciarlos. Y después una clase al final de todo, de resumen general. El curso general va a tener 16 clases, así que es importante que cada uno se haga partícipe en esto. ¿Cómo? Enviando su generosa contribución. Agradeciendo de nuevo a Ana Gali Contreras Morales y a Ana Hernández. Quedo a disposición ahora de preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Los escucho, los escucho. Pueden abrir el micrófono. Adelante.
Gracias, Rabino. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de seguir avanzando con usted, que nos imparte la sabiduría de la Torá. Y otra de las preguntas que, bueno, a mí me gustaría entender esta parte, que es importante trabajar nuestra, nuestra esencia. Cada uno posee ciertas cualidades, entonces en esas cualidades hay unas que se refinaron mucho más o van avanzando mucho más que otras. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuál cualidad es la que estamos siendo muy ¿cómo se puede decir? Como fuertes, y en otras estamos siendo muy ligeros. No sé si está bien como utilicé las palabras. Sí, perfecto, absolutamente. Ni que hablar que cuando uno comienza con la tarea esta espiritual, tiene que hacer una autoevaluación, máximo preguntar a las personas queridas o guías espirituales que lo van guiando en el camino de la Torá, digamos, dentro del conjunto de elementos para corregir, ¿qué puede corregir? ¿Qué está más posible hacerlo? Mi sugerencia es empezar con lo más fácil, porque lo más fácil le va a dar la llave de entusiasmo, así como mejoró tal cosa, puede mejorar otras cosas. No empezar con lo más difícil. Capaz que lo más difícil es lo más visible, pero que empiece por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil, qué es más difícil? Tiene que investigar en cada uno, en cada uno. Pero arrancando con ni que hablar que está la acción, está la palabra. Es mucho más fácil corregir la acción que la palabra. Entonces, que arranque por ahí. ¿Cómo arrancar? A medida que va descubriendo los contenidos, va dándose cuenta y va tomando confianza. Esto es como entrar a un gimnasio. Vas con un coach y te dice, mira, de acuerdo a la diagnóstico que tenés que mejorar A, B, C, D. Pero empezar por algo. Empezar a hacer calentamiento. Y en forma gradual vas conociendo las diferentes partes del cuerpo, las diferentes máquinas que te pueden ayudar. Acá también espiritualmente lo mismo. Es un camino para empezar a recorrer y no toda la vida. O sea, y eso es la idea. Pero empezar con lo más fácil. Esta es la pregunta. Como dice el dicho en esto, menos es más. Menos es más. Cuando la gente nos pregunta cómo rezar, yo digo, mira, yo no sé cómo rezar, pero seguro que tienes que rezar la mitad de lo que haces. La mitad de lo que decís, ¿no? Porque la persona dice, bueno, ¿cuántos salmos? Uno, pero uno todos los días. Y uno apenas te levantás. La disciplina, la constancia, el ritmo y la persistencia es más importante que la cantidad. ¿Qué ganas de decir 10 salmos? A veces sí, a veces no, cuando quede. Todos los días, en forma ordenada, prolija. Empieza con algo. Esto es un poco el tema, pero bueno, está bueno que abramos el tema. Es un saber nuevo, un saber fundamental que en los diferentes grupos no ágiles no está tan trabajado, por eso venimos a cubrir este espacio, por eso es tan importante este espacio. ¿Quién más quiere preguntar? Adelante. Pueden abrir los micrófonos, preguntar, consultar, comentar lo que quieran. Adelante. Buenos días, buenos días. Norma Buenas. Gutiérrez de la Ciudad de Norma México. Gutiérrez, ¿cómo estás? Aquí, gracias por la clase, Rabino, porque sí nos hace falta, pues, desmenuzar las vestimentas del alma. A veces, no lo desarrollamos como tal porque no lo hemos concientizado, pero en el caso de nosotros, bueno, en mi caso, con el Morelle Joshua, de aquí de la Ciudad de México, él nos ha enseñado que después de una clase debemos de orar y agradecer y desglosar lo que aprendimos de la enseñanza para trabajar nuestro interior y así poderlo desarrollar en nuestro día y a través, como nos dice, a través de los Teilim, que es una fuerza importantísima que debemos de penetrar en nosotros, esa inspiración divina que tenía el rey David. Entonces, sí nos maneja para el trabajo interno, eh, para desarrollarlo, para llevarlo a cabo día a día y con nuestras dificultades que tenemos, como nos dice, ese gimnasio psicológico que debemos de trabajar día a día, que es nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros amigos, las situaciones que se nos presentan en el día, ¿no? En donde andemos, debemos de trabajar ese gimnasio psicológico. Eso es lo que Exactamente tal cual como lo decís. Por eso, para repasar esto que dijimos en el grupo que se llama Preguntas y Respuestas,
de este curso, dimos recién las dos placas en imagen, pero también dos placas de texto, que no las mostramos acá, pero sí están en el grupo. Y todos los que no estén suscritos a ese grupo, por favor suscríbanse, que ahí vamos a dar siempre todos los contenidos que presentamos y también respondemos alguna pregunta en el grupo de WhatsApp. Se llama Grupo de WhatsApp Preguntas y Respuestas de Rabino Groisman, que habla de esto. Así que todos los que no están inscritos, pídanle a Ana Hernández o a Ana Gali Contreras Morales que los suscriba, o me dicen a mí que yo los suscriba también, ¿está bien? Para estar. Dentro de esa dinámica que vos describís, estimada Norma Gutiérrez, ¿sí? En nuestra didáctica agregamos un paso, que es, una vez que uno estudia, es menester que desarme todo lo que estudió, especialmente las palabras que escuchó de su maestro, y las rearme en su propio lenguaje. Esto es fundamental. No repetir las mismas palabras que escuchó el maestro, no, todo lo contrario. Lo del maestro, entenderlo y desarmarlo. Y rearmarlo, reempaquetarlo en el propio lenguaje. Esto es fundamental. De hecho, tenemos un texto que se llama, que tiene que ver con el libro de Deuteronomio, las palabras, la segunda vez, la Torá, Moshe repite la Torá. Si el libro de Éxodo, Éxodo, Levítico y Números es, y dijo Dios a Moshe diciendo, y dijo Dios a Moshe diciendo, la palabra de Dios a través de Moshe, el libro de Deuteronomio, Dios se calla, y aparece Moshe, y habla en primera persona, y dice, yo les hablo ahora. Estas son las palabras de Moshe. Así también en la didáctica tenemos que no copiar las palabras del maestro, sino tomar las ideas y reempaquetarlas. Es por eso el texto que después se le va a pasar, que yo compuse, es así. Deuteronomio, abra la palabra al alma. Abra la palabra al alma. La Torá se aprende, el texto se llama la segunda vez, que es la segunda voz. Deuteronomio, la repetición, que es la segunda voz, la voz propia, no la del maestro. La Torá se aprende dos veces. La primera de boca del rabino, que alumbra el sendero, toma de la mano y acompaña y guía en la fascinante exploración de las escrituras. Pero la segunda es que el maestro se calla. Y la segunda vez se aprende solo, desandando y desaprendiendo el trayecto recorrido, para transitarlo ahora con nuestras propias palabras. Y esta es la idea del Deuteronomio. La segunda vez, que es la segunda voz, la voz de uno. Esto es muy importante y especialmente lo digo a las personas que siempre participan en este tipo de clases, en general, en los grupos no ágiles, que veo que es un error, que repiten incluso modos, tonos y determinados latiguillos de ciertos maestros, ciertos rabinos, y la idea es que ustedes puedan manejar un lenguaje propio, adoptar, apropiarse de la enseñanza, y como no hay dos personas iguales, no hay dos modos de expresar iguales. El que leímos fue mi propio modo, mi propia escritura, pero cada uno tiene su propia escritura. Y de hecho, este ejercicio está muy bien desarrollado en un libro que vamos a estudiar, Las Siete Sendas, en el mes de octubre en adelante, en nuestro curso de los jueves, que es justamente describir, por ejemplo, la aplicación práctica de la ley no ágidas en el propio lenguaje. No copiar lo que dice el libro, no copiar lo que dice el maestro, sino uno mismo elaborar. Es una tarea espiritual para hacerla. Gracias, Norma. Ana Gabriela Quince, te escucho. Ay, no puedo. Oh, hola, Shalom. Muy linda la clase. Pregunto, no sé si está bien, pero con este curso esto nos serviría también para cuando tenemos que hacer teshuvá, porque si yo estoy notando que hice algo malo y ahora voy a aprender cómo corregirlo, me está sirviendo para la teshuvá, que sería de ahora en adelante, como usted nos enseña los jueves, que por ahí hay cosas de más atrás que no tienen corrección, pero que bueno, que de ahora en adelante yo vaya corrigiendo. En vez de centrarme en el por qué, si noto lo que yo veo que está mal, ¿cómo puedo mejorarlo? Bueno, exactamente, tal cual. Si bien la teshuvá tiene que ver con la acción, pero después de la acción viene Sí. lo que dispara la acción, es correcto. En la teshuvá hay como tres secuencias: abandonar la transgresión, arrepentirse de lo que hizo y decidir no hacerlo más. El segundo parte, arrepentirse, mejorar, que no se trata de arrepentirse de lo malo, también es adoptar una conducta positiva, también es por lo pasivo, por lo activo. Es correcto lo que decís y eso ayuda mucho. Pero claro, nos va a ayudar en el sentido que por ahí decimos cómo, y entonces Por vamos a tener supuesto, una herramienta. Bueno, por muchas supuesto. gracias, muy hermosa la clase, muy Y linda. aparte es abrirse al mundo emocional, es abrirse al mundo emocional, al mundo de la Torá, que es importantísimo. Viene después del mundo accional, pero es muy importante. Te felicito ahora que está con Sí, nosotros y bueno, adelante. René Aguilar, te gracias. escucho.
Oh, buenas tardes, Ravi, buenas tardes a todos. Eh, Gracias, Raba. Lo que acaba usted que decir, que nosotros que tenemos que poner en nuestras propias palabras lo que entendimos y comprendemos para que funcione. Y eso me recuerda cuando estaba en el colegio, que muchas veces habían compañeros que querían recordarse las obras que habían leído y se trababan. En cambio, yo recordaba unas frases y acomodaba todo como diera y salía bien. De igual manera estoy aplicando eso hoy desde que empecé a estudiar con usted y me ha servido muchísimo. Y gracias por siempre, por sus clases, me han ayudado demasiado para ser un mejor ser humano y un mejor padre. Excelente, excelente lo que me dices, Baruch Hashem, y sigue adelante absolutamente en su camino. Saludos también a Rocío, a todos. Gracias, Alex Rafa. Reséndiz, director de la Comunidad Noágida en Cuernavaca. Fuerza, energía para vos. Adelante, te escucho. Gracias, gracias, gracias. Un gran saludo para todos. Gracias, Rap, por esta introducción a esta clase. Bueno, en este momento yo le quiero dar la palabra a uno de los integrantes del grupo que tienen una pregunta. Entonces, le voy a dar el Adelante, lugar. adelante. Saludamos siempre a la Comunidad Noágida en Cuernavaca, en México, que tuve el placer de ayudar a inaugurarlo hace 8 años presencialmente, con él y con todos, absolutamente. Su director es un ejemplo y modelo de cómo se desarrolla una comunidad presencial y que aprendan de él en todos lados. Escucho, mi amigo. Hola, buenos días, shalom a todos. Bueno, hemos entendido ahorita que la ética es algo que el ser humano desarrolla. Entonces, mi pregunta es hacia lo siguiente. Es que de repente es como muy común que cuando se pide para hacer plegaria por una persona, me ha tocado escuchar que de repente la gente dice, quiero que pidan por mi hijo para que deje el alcohol, para que deje las drogas, para que deje ciertos rasgos que tiene la persona. Entendiendo que es claro que la persona es responsable, ¿cuál sería la forma ideal de que una persona tuviera que hacer plegaria por sus hijos cuando hay rasgos así? Porque si no, yo entiendo que pedirlo así es como pedirle a Dios que cambie algo que está en el libre albedrío del ser humano. Entonces, por eso esa es mi Lo primero pregunta. que tiene, es muy buena pregunta. Lo primero que tiene que hacer es no rezar. Porque si reza hace peor, porque está invocando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué invocar a Dios en vano? Porque depende de él. Como que vos le tirás la pelota a Dios y Dios te dice, pero te mandé a vos. Entonces, lo primero de todo es no rezar. Porque el rezo en ese afecto está pensando el rezo como algo mágico. El rezo viene después de qué hace. En primer lugar, si la persona quiere dejar el alcohol, tiene que estar en un entorno donde no haya alcohol y se sancione socialmente el alcohol. Ahora, si va a estar en un entorno donde los que porque nadie bebe alcohol solo y se emborracha, hay un entorno. Si estar en un entorno que lo acompaña y lo apacigua y hace con él, es imposible. Nadie se puede curar en lugar que está enfermo. Entonces, empieza con eso. De hecho, hay que recordar el Salmo 1:1, dichoso la persona que no está en un entorno de mofadores. No que no habla burlas, que no está en un entorno. El entorno es lo principal. Entonces, dado que esa plegaria no tiene ningún sentido, porque depende de él. Especialmente cuando hablamos de un hijo o un padre que tiene responsabilidad. Es como el padre mismo lo está agarrando y lo está arrojando al alcohol. Entonces, en primer lugar, en vez de rezar, tiene que hacer. En lugar de pedir que recen por él, él tiene que tomar la decisión. Entonces, tiene que preguntar al rabino cómo hacer y cómo luchar contra su impulso para tomar las decisiones que obviamente van a tener resistencia. Eso sí vale, ahí sí empieza a hablar. Antes no. Pues la gente lo que no quiere hacer porque no le conviene, no le gusta, tiene que romper la resistencia y todo eso, lo quiere reemplazar con plegaria, pero no funciona así. Ok, Funciona al muchas revés. gracias. Lo primero que tiene que hacer es no rezar, no sí rezar. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Fuerza y energía para vos. Y saludos a toda la comunidad. Adelante, ¿quién más quiere preguntar? Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Estamos, Alex? ¿Estamos? Muy bien. Saludamos a todos entonces. No hay más. Si no hay más preguntas, adelante. Muy bien. Ana, Nagali. Sí, escucho. ¿Puedo ¿Quién quiere hacerle preguntar? una pregunta? ¿Quién habla? Alma Delia. Alma Delia, te escucho. Rabino, si en nuestro entorno siempre hay burlas hacia nosotros, hacia lo que hacemos y pensamos y creemos y buscamos, ¿nos podemos separar de ellos? No, Claro el que tema sí. no es separar. El tema es que no te impacte, que es otra cosa. ¿Cómo Pero hacer si para que siempre no te impacte? Hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Muy buen punto. Pero no es que no es separarse. Lo más fácil es eso en realidad. Otros libros paganos dicen así.
Es decir, si tengo problemas de dominar la vista, de ver cosas inconvenientes, bueno, me corto el ojo. No, no funciona así. Hay que aprender a moderar y a controlar y que las opiniones externas no impacten. Se aprende. Está muy bien el tema y vamos a aprender en el curso cómo hacer. El cómo lo vamos a aprender en el curso, pero tal cual, está muy bien. Lo bueno es abrir los temas y que se vayan desarrollando. ¿Estamos? Muy bien. Nos vemos acá en 2 semanas. Gracias a Ana Gali y Ana. Felicito por la repercusión. Somos más de 30, 40 personas en vivo y después cientos de personas van a ver este video seguro. Tenía para una pregunta, No pero solamente por WhatsApp, sino por no, Zoom, sino también por Zoom. Los felicito a Ana Gali y a Ana por la repercusión. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos en 2 semanas más. ¿Estamos? Muchas gracias, Rabino. Parece que un señor quería hacer la última pregunta. No sé si todavía tenemos tiempo. ¿Quién quería hablar o preguntar algo más? Adelante, yo, el señor Hugo Kurtz. Hugo Kurtz, ¿cómo estás, querido? Sí. Bendiciones, ahí está. Bien, adelante. Bien. Muy amable por su enseñanza de hoy y quiero hacer una pregunta justamente al final. Sabe que yo estoy siempre relacionado con gente que me quiere ver cómo esto de enseñar religión, no sé cómo se dice. Y yo estoy formado, soy noágida. Y estamos bueno, ahora él quiere ocupar una kipá, porque yo suelo ocupar la kipá cuando oro, y él me trae la enseñanza de Jesús, el católico, que ni le cuento. Pero, ¿cómo? Yo decía, ¿qué hago con él? Porque no le quiero correr, él no tiene padre, me toma como el padre. Él lo hace por una sola razón, porque vos se lo permitís. La respuesta es, no se lo permitas. ¿Cómo haces? Directamente sí. No vas a cambiar su dinámica, vas a cambiar tu dinámica. Bien. Ante la próxima asistencia, directamente agarrás el papel, se lo rompes, lo sacás de la casa y chao, única vez. Eso es lo que tienes que hacer. No vas a pretender cambiar su dinámica. No, pero a ver, vamos. Pero sí vas a cambiar tu dinámica, y la dinámica es esto, no otra cosa. Ahora que usted me devolvió la pelota, lo que pasa el chico, el señor, ya es un muchacho grande, es huérfano, no tiene madre, no tiene padre, y como que me... ¿Qué cambia que sea misionero? Es un misionero igual. Obviamente que la mayoría de misioneros son en el perfil que vos describís. Generalmente una persona fuerte emocionalmente, con criterio de buen pasar, no hace eso. O sea, lo que vos describís es el physique du roi del misionero clásico. Todos los misioneros son más o menos así. Gente vulnerable, como fueron los seguidores de Jesús. Gente... La cosa más objetiva de la sociedad, digamos, vamos a decir la cosa correcta. Entonces, vos tenés que hacer, desde entonces hasta ahora no cambió, porque el mensaje cristiano pega a esa gente. Lo que tenés que hacer es eso, agarrar el texto, se lo rompes en pedazos, decís esto no va más, y lo sacás de tu casa, nada más, le cortás el teléfono y chao. Eso tenés que hacer y no otra cosa, con toda responsabilidad. Única vez ya está. Compartimos esta comida y todo. O sea que no necesitan. Sí, no, perfecto. Sí, lo que pasa es que usted es muy directo, entonces, si yo voy a ver... Eso es lo que hay que hacer. Esta es la solución. Otra solución no hay, y menos que él va a cambiar. Eso no tiene ningún sentido. Correcto. Hacelo y va a ser como funciona. Te aseguro que funciona así. Baruch Hashem. Tal cual. Gracias, Rabino. Así que bueno, fuerza y energía para todos. Bendiciones. Shalom. Saludos. Shalom, bendiciones. Gracias, Ana Gracias, Gali. Rabino. Gracias, Gracias a todos.